Las librerías paulinas celebran en septiembre el mes de la Biblia y yo me uno a las celebraciones con este vídeo en el que quiero hablar de un libro sobre Tierra Santa. Antes de hablar del libro, me gustaría relatar dos anécdotas, dos sucedidos que presencié estando de peregrinación allí. Se considera la Tierra Santa como el quinto evangelio. Igual que los 4 evangelios anuncian a Jesús, transmiten la buena nueva, lo que los apóstoles vieron y escucharon, también los escenarios de la vida de Jesús, los lugares donde vivió en esta tierra, nos hablan de él. Lo ilustro con la primera anécdota. Sucedió en Cafarnaún. Quizá hace falta un poco de presentación de Cafarnaún. Cafarnaún es un sitio importantísimo, es conocida como la ciudad de Jesús. Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, murió y resucitó en Jerusalén, pero eligió Cafarnaún para residir durante la mayor parte de su vida pública. Allí tienen lugar muchos acontecimientos relatados por los evangelios, la vocación de Pedro, Andrés, Santiago y Juan cuando estaban ahí con las redes, con sus barcas, la vocación de Mateo y luego la cena posterior con los otros publicanos en su casa, la expulsión de un espíritu impuro que poseía un hombre, las curaciones del siervo del centurión, de la suegra de Pedro, del paralítico que descuelgan por el techo, de la hemorroísa, del hombre de la mano seca, la resurrección de la hija de Jairo, el pago del tributo del templo con la moneda que encuentra San Pedro en la boca de un pez. Además, según relata San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio, Jesús pronunció el discurso del pan de vida precisamente en la sinagoga de Cafarnaún. En las peregrinaciones es habitual leer en cada lugar algún texto evangélico relacionado con ese sitio. Bueno, abro un paréntesis, también es habitual celebrar la misa en los lugares más señalados siempre que es posible, en Nazaret, en Belén, en Cafarnaún, en el Tabor, en Getsemaní, en la iglesia del Cenáculo, en el Calvario, en Emaús. Me acuerdo unas personas que vinieron a una peregrinación y que al principio les asustaba un poco, les impresionaba un poco esto de participar en la Santa Misa a diario. Cuando vieron que se celebraba en esos lugares y que además en cada lugar se celebra la misa propia, o sea, por ejemplo, en Belén se celebra todo el año Navidad, se cantan villancicos, se adora al niño al acabar la ceremonia, ¿no? Claro, estas personas al participar en la misa en todos esos sitios decían, menos mal que hemos tenido misa todos los días, ¿no? Cierro el paréntesis y vuelvo a Cafarnaún. Estábamos allí después de haber visitado los restos de la casa de San Pedro, de la sinagoga, y nos habíamos sentado en unos bancos a la sombra de unos sicómoros y la idea era leer algún texto evangélico. Pero claro, ¿cuál elegir con todo lo que sucedió allí? Bueno, pues leímos el comienzo del Evangelio de San Marcos, desde el versículo 14 del primer capítulo hasta el versículo 12 del segundo. No lo voy a leer aquí ahora, podéis leerlo en casa. Veréis que empieza diciendo que Jesús se marchó a Galilea después de que Juan el Bautista fuera apresado. A continuación relata la llamada a Simón, a Andrés, a Santiago y a Juan. Luego cuenta que Jesús entró en Cafarnaún y dice que el sábado acudió a la sinagoga. Bueno, pues desde ahí San Marcos describe primero una jornada completa de Jesús en Cafarnaún y después lo que sucede los días siguientes, hasta la curación del paralítico que descuelgan por el techo precisamente en la casa de San Pedro. Leímos todo aquello a pocos metros de donde había sucedido y nos quedamos callados, disfrutándolo. Y más tarde, uno de los peregrinos me compartió lo que pensó en aquellos momentos. Y lo que pensó es eso. Este trozo del Evangelio es verdad.
quien lo escribió, o su fuente, ¿no? Quien le contó aquello, conocía este lugar, o sea, fue testigo de los hechos. Pero si ese trozo del Evangelio es verdad, significa que los Evangelios son verdad. Y si los Evangelios son verdad, significa que todo es verdad. Y si todo es verdad, significa que no podemos quedarnos igual. Efectivamente, así es nuestra fe. No es un contenido intelectual para nuestra información, sino que es algo vital, es un encuentro con una persona, con Dios, que es amor, que es una Trinidad, y que nos quiere tanto que el Hijo se ha hecho hombre, que ha dado su vida por nosotros, muriendo en la cruz, pero que ha resucitado y que está presente, que vive, que está presente en la Eucaristía, ha querido quedarse ahí. En este vídeo os voy a recomendar un libro sobre Tierra Santa, más concretamente un libro para prepararse para peregrinar a Tierra Santa. Porque ya veis que lo importante no es leer sobre Tierra Santa, sino ir allí, recorrer los lugares relacionados con la vida de Jesús. Por eso os doy un consejo, avalado por la experiencia, que estaréis completamente de acuerdo con él. Si se os presenta una ocasión de peregrinar a Tierra Santa, aprovechadla a la primera, no lo dudéis, porque es que tal vez no vuelva a presentarse otra. Vamos con la segunda anécdota. El acontecimiento central de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Es la prueba definitiva de su divinidad. Ahora bien, cada uno puede preguntarse, bueno, ¿yo cómo sé que Jesús ha resucitado? O sea, ¿a mí quién me lo ha dicho? Podemos respondernos, pues a mí me lo ha dicho mis padres, mis catequistas, mis profesores, mis párrocos. ¿Y a ellos? ¿Quién se lo dijo? Sus padres, sus catequistas, sus párrocos, sus profesores, ¿no? Y así podríamos ir hacia atrás hasta que alguien nos diría, bueno, es que a mí me lo dijo San Pedro, yo conocía a San Pedro, o a San Juan, o a Santa María Magdalena, ¿no? Que entraron en la tumba vacía de Jesús y que luego se lo encontraron vivo, resucitado, ¿no? Bueno, pues la tumba vacía de Jesús se venera todavía hoy en la Basílica del Santo Sepulcro, por eso se llama así, ¿no? Aunque los ortodoxos la llaman con más sentido teológico, no por el lugar, sino por el misterio, ¿no? La llaman Basílica de la Resurrección. Bueno, originalmente la tumba de Jesús era una cámara excavada en la roca con un banco a un lado, también tallado en la piedra, donde poner el cuerpo. La entrada se cerraba haciendo rodar una piedra. En el siglo IV se cortó la cámara y se preservó el banco dentro de un pequeño edificio, un edículo. A su vez, el edículo estaba en el centro de un edificio circular, como un mausoleo. Esta disposición es la que ha llegado hasta nosotros, aunque ha pasado por varias destrucciones, reconstrucciones, restauraciones, etc. La cuestión es que todos los peregrinos a lo largo de la historia han venerado esa tumba y la siguen venerando hoy en día. En coyunturas normales, por la afluencia de gente, es habitual hacer una cola de una hora para entrar dentro y rezar 10-15 segundos. Otra opción es pedir permiso a los franciscanos y quedarse por la noche en vela dentro de la basílica desde que cierran las puertas al anochecer hasta que las vuelven a abrir al amanecer. Uno puede moverse libremente por toda la basílica, rezar donde quiera, el tiempo que quiera. Yo una vez estuve rezando dentro de la tumba durante una hora seguida, sin interrupción. Y en otra ocasión, antes de ser sacerdote, participé en la Santa Misa dentro. Estábamos el franciscano que celebraba y 3 fieles, porque no caben más. Pero bueno, vayamos a la anécdota que quería contar. Necesitaba todos estos preámbulos, pero bueno, por fin hemos llegado. Estábamos de peregrinación en Tierra Santa, habíamos llegado a Jerusalén,
habíamos pedido permiso para quedarnos en vela dentro del Santo Sepulcro, y cuando cerraron las puertas de la basílica comprobamos que también había un grupo de la Iglesia ortodoxa y un grupo de la Iglesia armenia. Los de la Iglesia armenia tenían el encargo de limpiar la zona alrededor de la tumba, y pues se pusieron ahí manos a la obra pues inmediatamente. Mientras esperábamos a que terminaran, una de nuestro grupo se acercó a un sacerdote armenio y en inglés le preguntó cuánto tiempo podríamos permanecer dentro de la tumba rezando una vez que nos permitieran pasar. Y el armenio, también en inglés, le dio una respuesta pues más o menos con estas palabras, ¿no? Uno puede rezar donde quiera. Puedes rezar dentro o puedes rezar fuera. Ten en cuenta que dentro de la tumba no está Jesús. De hecho, se entra en la tumba para comprobar que Jesús no está, que ha resucitado. Y para eso me parece que 2 minutos son suficientes. Está cargada de sentido teológico esta respuesta. Es verdad, es cierto que Jesús no está, ¿no? Ahí en la tumba, ¿no? Que de hecho a pocos metros está la capilla de los franciscanos, la capilla del Santísimo, donde está el sagrario y donde realmente está Jesús presente en la Eucaristía, ¿no? Realmente vivo, resucitado ahí, ¿no? Pero bueno, también es cierto que se reza con mucha piedad en el lugar exacto de la resurrección. Además, hoy podemos estar muy seguros de que estamos ante el lugar exacto gracias a las últimas investigaciones arqueológicas. Entre 2016 y 2017 se restauró el pequeño edificio que protege la tumba y la Custodia de Tierra Santa se puso de acuerdo con las iglesias ortodoxa y armenia para levantar las losas de mármol que cubren el banco de piedra donde se puso el cuerpo de Jesús. La anterior restauración había sido en 1810 y no tocaron las losas. La anterior a esa había sido en 1555 y no consta tampoco que hubieran levantado aquellas losas. Así que bueno, en 2016 parecía que había llegado ya por fin el momento. Fue todo un acontecimiento, lo grabaron cámaras de National Geographic y se produjo el 26 de octubre de 2016. Los operarios retiraron las losas de mármol y lo que se encontraron ahí los arqueólogos les impresionó absolutamente. Primero había una losa de piedra oscura, como partida, con una cruz grabada en el centro. Debajo, un banco excavado en la roca. Al principio pensaron que la losa superior podría ser del tiempo de los cruzados. Sin embargo, cuando analizaron en laboratorio más tarde el mortero usado para pegar esa losa a la piedra original, concluyeron que no, que era más antigua. Era del siglo IV, ¿no? De la Basílica primera, ¿no? De la de tiempos de Constantino. Además, escanearon con un georradar las paredes del edificio y concluyeron que había restos de roca original detrás del banco y en la pared de enfrente. Es cierto que científicamente no es posible afirmar que esa y no otra sea la tumba vacía de Jesús. Sin embargo, sabemos que estamos ante los restos de una tumba judía del siglo I, una tumba excavada en la roca con un banco de piedra a un lado, una tumba venerada sin interrupción, desde luego desde principios del siglo IV, cuando se construye la basílica, pero se construye la basílica porque se halla esa tumba con signos de haber sido venerada ya desde el siglo I, ¿no? He ilustrado la presentación con imágenes y con gráficos. Todo ese material proviene del libro que me gustaría recomendar, ¿no? Se titula Huellas de nuestra fe. Está editado por la Fundación Saxum. Es coautor Eduardo Gil. Nos apellidamos igual, sí, porque de hecho somos primos. Muchos lectores me han dicho que es un libro muy bueno para preparar una peregrinación a Tierra Santa, pero también para revivirla.
Contiene información sobre 27 lugares, los 27 lugares santos principales en 27 capítulos. Son los que se suelen visitar habitualmente, ¿no? Cuando se peregrina a Tierra Santa, ¿no? Y se recorre Nazaret, Ain Karim, Belén, Jerusalén, el río Jordán, Caná, Cafarnaún, el mar de Genesaret, Betania, Emaús, etc. Para cada lugar acudimos a datos evangélicos, a testimonios históricos y a pruebas arqueológicas para dar razón de por qué esos lugares son venerados. También añadimos algunas consideraciones espirituales que ayuden a contemplar cada misterio, ¿no?, de la vida de Jesús. Porque no lo olvidemos, se viaja a la tierra de Jesús para buscar encontrarse con Jesús, ¿no? Todo esto está ilustrado con fotos, con mapas, con infografías que ayudan a situar los lugares, a hacerse cargo de las distancias, a comprender también todas las vicisitudes históricas por las que han pasado esos lugares. Algún lector me ha preguntado por qué la información se presenta en un texto orgánico, un poco caótico, desordenado según su parecer, en lugar de presentarse ordenada por apartados, ¿no? Texto evangélico, historia del lugar, textos para meditar. Bueno, eso me consta que hay algunas guías que son así, ¿no? La respuesta es muy sencilla. Pudiendo haber hecho nuestro libro por apartados, todo compartimentado, decidimos no hacerlo así. Preferimos algo más orgánico porque algunos lugares se entienden mejor si se comienza con la lectura del Evangelio y en otros es más didáctico comenzar por la arqueología y un tema se va enlazando con otro y al final, al terminar de leer cada capítulo, uno tiene una visión de conjunto de por qué el lugar del que trata es venerado con toda justicia y conoce su relación con la vida de Jesús y se adentra un poco más en el conocimiento del misterio de Dios y tal vez se propone vivir con más coherencia su fe. En el fondo, el contenido del libro se parece mucho a las explicaciones que puede dar un buen guía en Tierra Santa. Por eso prepara muy bien para una peregrinación y por eso también ayuda a revivirla. Habitualmente el ritmo de las peregrinaciones es tan intenso y es tal la acumulación de información en cada jornada que por la noche uno ya no recuerda ni lo que ha visitado a primera hora de la mañana. Al leer nuestro libro, pues uno recuerda lo que vio, lo que escuchó, revive la impresión que le dejó cada lugar. Me encantaría ir más allá y añadir que el libro sustituye a la peregrinación, pero no es así. No hay nada como recorrer Tierra Santa. Al mismo tiempo, tampoco hay nada en las librerías como nuestro libro. Nuestro enfoque de dar razón de los lugares al mismo tiempo que se recorre su historia, pero sin caer en descripciones prolijas, la verdad es que no lo he encontrado en otras publicaciones. Y mucho menos que además vaya acompañado del apoyo visual desplegado en Huellas de nuestra fe. Es un poco peculiar nuestro libro y esa peculiaridad también, en fin, se manifiesta en la propia historia de la publicación. Los textos fueron escritos originalmente en 2012 y 2013. Los destinatarios eran personas cercanas al Opus Dei y a las enseñanzas de su fundador, de San José María Escrivá. Y luego recopilamos aquellos artículos en un libro, ya con una revisión un poco más profunda, en 2016. Desde el principio ha sido una publicación electrónica de descarga libre y también era posible encargar ejemplares impresos en papel a través de servicios de estos de impresión bajo demanda. En los últimos años, en sucesivas ediciones, hemos añadido contenidos, porque tengo que aclarar que las ediciones de Huellas de nuestra fe, hasta 5 podríamos contar, no han respondido a cantidades de ejemplares impresos, ¿no?, sino que responde a cambios de entidad en los contenidos. Hemos añadido 2 capítulos, un capítulo sobre la piscina de Betesda y otro sobre el lugar del bautismo de Jesús en el Jordán. Habíamos dejado esos lugares fuera, en fin, por cuestiones de espacio, de prioridades,
pero bueno, es que resulta que están tan perfectamente documentados por la historia y la arqueología. Y además es que casi siempre se visitan. Entonces merecían estar en Huellas de Nuestra Fe y en cuanto pudimos los incluimos. También añadimos unas infografías sobre la Basílica del Santo Sepulcro, cedidas por la revista National Geographic. Es lo mejor que se ha dibujado nunca sobre cómo era la zona del Calvario y la tumba de Jesús en el siglo I. Y en fin, hemos mejorado algunos mapas, la selección de fotos, añadiendo imágenes aéreas o algunas fotos inéditas, como las del interior de la tumba de Jesús, cedidas por la Custodia de Tierra Santa. Además, el libro existe en dos versiones, una normal y una extendida, ¿no? Se distinguen fácilmente por el color de la portada. La amarilla es la normal y la azul es la extendida. Tienen 12 páginas de diferencia en la versión impresa. La extendida interesará a la gente más cercana al Opus Dei o con devoción al beato Álvaro del Portillo. Resulta que el beato Álvaro pasó los últimos días de su vida en Tierra Santa. Tenía 80 años apenas cumplidos, una salud bastante debilitada, pero le hacía mucha ilusión peregrinar por primera vez a la tierra de Jesús. Y la misma madrugada de su regreso a Roma, falleció. Había celebrado la Santa Misa por última vez en la iglesia del Cenáculo. Álvaro del Portillo inspiró las iniciativas de la Fundación Saxum, como por ejemplo la edición de Huellas de Nuestra Fe, y por eso muchos lectores agradecen que en la versión extendida hay algunos párrafos y fotos con referencias a la peregrinación que hizo, ¿no? Las dos versiones están disponibles en España ya impresas y se distribuyen a través de Paulinas y de otras librerías religiosas. Para el resto del mundo está disponible en servicios de impresión como lulu.com. Los enlaces se encuentran fácilmente en el sitio de Saxum, saxum.org, y donde también es posible descargar el libro en formato electrónico. Me consta que Huellas de Nuestra Fe ha servido a muchas personas para conocer mejor la tierra de Jesús. Si ayuda a más gente, pues mejor será. Ahora, como he dicho, lo importante verdaderamente es recorrer esa tierra en cuanto uno tenga ocasión, con espíritu de peregrino, y buscar encontrarse allí con Jesús.